Sí, voy a compartir pantalla muy rápido. Y buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos acompañan ahorita en la llamada y perdón para las personas que nos están viendo ya sincrónicamente a través de los links, el video de YouTube. Hola, espero estén muy bien en el espacio-tiempo en el que se encuentren justo ahora. Eh, el día de hoy vamos a tener una sesión de un tema que yo considero que es fundamental para entender debate británico parlamentario, debate en general, pero también, como ya lo adelantaba Beto, ¿no? Para entender una de las bases, ¿no? De cómo pensamos que la comunicación política podría verse, ¿no? En un futuro, que es la adjudicación, ¿no? El cómo pensar o el cómo absorber esta información y el cómo generar una deliberación a través, ¿no? De principios lógicos y que atiendan, ¿no? A las métricas del contexto del debate en el que estamos. Pero antes de empezar, hoy me acompaña Dani Hernández, ¿no? Un querido amigo y de cierta forma, ¿no? Un mentor que he tenido en debate, entonces es alguien muy impresionante en este tema. ¿Cómo estamos, Daniel? ¿Qué cuentan desde ya? Listo, 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 listo. Ok. Pues muchas gracias, Lam. Muchas gracias por los comentarios en persona. Muy buenas a todas las personas presentes. Justamente como dice Lam, este tema es como sumamente importante dentro de mi carrera en debate competitivo, específicamente el formato que practicamos acá en el campus, que es el parlamentario británico. Más que destacar como debatiente, que al parecer soy medio malón. He tenido la oportunidad de destacar más como juez, es en donde me he desempeñado más y pues estoy muy contento de poder dar este tema junto a mi gran amigo Lam. Entonces vamos a hablar como de las cuestiones como de principio de lo que supone ser una persona jueza dentro de un debate. Esta es la primera de dos sesiones sobre el tema y pues aquí vamos a ver sobre qué es lo que significa ser una persona jueza y ya específicamente en la segunda sesión de esta temática, vamos a hablar propiamente de qué es cómo se ve la cuestión de la adjudicación aplicado a parlamentario británico. Eh, pero sí, rápidamente, nada más la cuestión del temario aquí rápido. Vamos a ver qué es lo que hace una persona jueza. Vamos a ver algo sumamente importante que hemos empezado como a adoptar aquí en el campus, que es explicarles por qué es importante practicar este tipo de cosas o tener este tipo de nociones al momento de, pues, como ejercer como nuestra actividad política, sea cual sea el lugar que tengamos dentro de nuestras estructuras, ya sea parte de cuestiones de asesoría, ya sea cuestiones parte de planeación, presupuestación, pensar en cuestiones de plataforma electoral, etc., etc., etc. ¿Cómo podemos ver esas habilidades aplicadas en ese punto? Vamos a hablar de los principios de la adjudicación, que son tres. Vamos a hablar un poco de lo que decía Beto hace rato del votante informado promedio. Vamos a hablar de cómo medimos la plausibilidad de la relevancia de los argumentos, que para las personas que ya estaban desde las primeras sesiones, esto seguramente lo vieron en la sesión de argumentación, pero desde la vista de la adjudicación. Y finalmente tendremos una dinámica con algunas preguntillas con un Kahoot que vamos a compartir con ustedes. Pero pues ya habiendo dicho eso, Lam, no sé si quieras agregar algo más de iniciar con esto. Sí, claro, solo un comentario muy importante que en primera instancia las preguntas son bienvenidas en cualquier momento, pueden interrumpir el flujo de la clase para pues hacer cualquier duda o comentario y también si este es el primer acercamiento que tienen a debate o a lo que estamos haciendo aquí en el Campus Naranja, también entender que las cosas que se van a ver justamente en esta sesión van a ser muy fundamentales para incluso retomar desde el inicio, ¿no? Entonces creo que es algo que en su propio sentido son las bases de la adjudicación y por lo tanto se vuelven a retomar, valga la redundancia, las bases del debate. Entonces creo que también es un muy buen punto de partida. Veo una mano levantada. Sí, de hecho, una acotación justamente a lo que estaban comentando.
justamente a los equipos nuevos que se nos están incorporando, muchísimas gracias por estar por aquí. Y sí hacerles este comentario que justamente la adjudicación es la habilidad base que les va a permitir replicar las principales acciones que estamos fomentando dentro del Campus Naranja. Por ejemplo, vamos a tener la acción de Hoy se debate, que es la idea de estar debatiendo de manera interna y de manera también privada, pero pública al mismo tiempo, cuestiones tanto de la agenda de movimiento ciudadano, de la agenda que ustedes desarrollan propia. Entonces, saber adjudicar nos va a permitir tener personas capaces de hacer estos espacios. Entonces, para todas las personitas que es su primer acercamiento, mucho ojo, esto les va a permitir desdoblar mucho los esfuerzos del campus. Entonces, de ahí en más es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias. Excelente, excelente. Bueno, creo que ya repasamos el temario aquí con Dani y pues podemos proceder directamente ya a el contenido de la sesión de hoy. A menos que sobre lo que se acaba de comunicar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? O también aprovechando, alguna duda en general de todo lo que hemos visto en debate o lo que pasó en la sesión pasada. ¿Alguna? No, ok, entonces sí, pasamos directamente ya al contenido. Ok, ¿Qué hace? Sorry, pero sí, vas. a ver, no, pues nada más iba a ser como de, ¿qué hace una persona Sí, jueza? lo iba a hacer yo también. Una disculpa, una disculpa. Este, pero bueno, pues básicamente como quisiera como que pusieran ahí en el chat algunas cosillas que piensan que hace una persona jueza en el, ¿no? Ahorita las vamos a discutir, podemos aportar más con lo que ustedes digan, pero ahí digan unas cuantas cosillas de qué es lo que piensan que hace una persona jueza dentro de un debate, porque hacemos varias cosas, ¿sí? Ver lenguaje corporal, ok, ajá. Sí, justo también, ¿qué criterios o bajo qué ejes, ¿no? Se podría calificar el debate? También creo que eso es interesante ver las nociones que tenemos justo ahora. Uh-huh. Modera el debate, retroalimenta lo que se dijo. Justamente quienes estuvimos en el ejercicio hace unas semanas, vieron que más o menos era lo que hacíamos. Se apreciaban ante los argumentos. Ajá, en el sentido de que tenemos que ponderar como que cuáles son los argumentos como más suficientes, ¿no? ¿Saben? Como, más bien que tengan más suficiencia argumentativa, ¿no? En comparación con los del contrincante. Si existe alguna confusión que aclarar y más a fondo. Ahorita vamos a ver cómo justamente es cuestiones de aclarar e ir más a fondo con las explicaciones puede romper algunos de los principios de la adjudicación dentro del formato que nosotros practicamos, pero vamos a ver, pone límites en el debate justamente en cuestiones como de cuidado lo sano del debate, pues sí tenemos que fungir como la figura de autoridad. Es muy rara vez que se ponga como feo el asunto. Pues las personas que participan saben que es en un ámbito competitivo, académico, en los mejores ánimos y demás. Maneja un pensamiento crítico. Sí, tenemos que analizar completamente los argumentos o pensar sobre los argumentos que se nos son vertidos. Sí, claro. Ser imparcial en el debate. Sí, no tenemos que tomar postura. Es importante. Tienen todos los pasos del debate parlamentario británico. Si tenemos que sabernos las reglas para saber cómo va a correr el debate, califica y determina. Sí, justamente hacemos a grandes rasgos, moderamos y demás cosas. A ver, hay que pasar a la siguiente diapositiva, a ver qué más sumaron aparte de lo que viene ahí. Muchas gracias por sus participaciones. Y sí, justamente tal y como decían, uno de los puntos más importantes que hacemos las personas juezas es moderar el debate. Es decir, manejamos la cuestión de los tiempos, tanto de preparación, que en el parlamentario británico es de 15 minutos, en otros formatos no existe ese tipo de tiempo de preparación y demás, ¿no? Los tiempos de cada discurso, que son de 7 minutos con 15 segundos de gracia, manejar bien lo que son los minutos protegidos para dar pues, los puntos de información o pues, las intervenciones por parte del contrincante, darle la palabra a cada uno de los miembros de cada uno de los equipos del debate y demás, ¿no? También escuchamos y tomamos nota. Creo que la cuestión de la escucha activa pues es una cuestión básica dentro del debate. Tenemos que estar atentos, atentas a lo que sucede en el debate para cómo es que se va girando la balanza
porque vamos adjudicando en tiempo real, ¿sí? Quienes vayan a tener la oportunidad en siguientes ejercicios de poder estar en el panel, van a tener que estar escuchando de manera activa lo que está sucediendo en el debate para poder como ir viendo antes de que termine hacia dónde se está girando la balanza, qué equipo está ganando, qué equipo está como teniendo los mejores argumentos o por cuáles me inclino más, ¿no? ¿Quiénes están siendo más persuasivos, ¿no? Y esto muchas veces es como mucho más fácil cuando somos capaces de tomar notas de manera efectiva. Como un asunto que luego sucede con personas novatas cuando adjudican es que no suelen tomar muchas notas, entonces se pierden de varias cosas del debate. Recordemos que son 8 discursos dentro del debate, ¿ok? Para las personas que son nuevas, el formato son 4 equipos, 2 a favor, 2 en contra, por parejas, pues, es decir, tenemos 4 personas a favor en 2 equipos, 4 en contra en 2 equipos, ¿no? Todos contra todos, básicamente. Entonces son 8 discursos de 7 minutos, ¿no? Entonces es difícil como aprendernos todo lo que dicen y por eso es importante tomar notas de una manera efectiva. Eso podemos discutirlo en otra sesión sobre cuál es una manera efectiva de hacerlo. Es una cuestión, pues vaya, de práctica y como seguir ciertas recomendaciones que nosotros les podemos dar a partir de la experiencia. Y aquí justamente es donde empieza tal vez a entrar como lo que nos puede llegar a servir fuera del ejercicio de debate, ¿no? Que es el analizar los argumentos y las refutaciones, justo como decía hace un momento, tal y como vienen sucediendo dentro del debate, ¿no? Es decir, escuchamos el discurso de una de las personas debatientes y empezamos a analizar la suficiencia, la relevancia y la plausibilidad de los argumentos dentro del tema a debatir, ¿no? Y ya empezamos a escuchar las réplicas, las refutaciones y los argumentos de los contrincantes y vemos cómo esos empiezan a chocar entre sí, cómo juegan justamente con los temas centrales del debate y cuáles son los argumentos como más, como que tienen más carnita, pues, que están como bien comprobados, están bien probados y cuáles son las refutaciones que son más efectivas ante los argumentos que tal vez no están tan bien probados, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, empezar a analizar la suficiencia de estos elementos argumentativos dentro del debate para determinar hacia el final o durante el mismo debate, si nos es posible, pues ir como viendo cuáles son los argumentos como mejor probados y los que pudieran estar ganando para su equipo el debate, ¿no? Esos son como 3 de los 5 puntos que nosotros queremos explicarles sobre qué hace una persona jueza. Le cedo la voz a Lam. Muchas gracias, Daniel. Otra de las cosas importantísimas que tienen que hacer durante ya el proceso de deliberación o incluso durante el debate es identificar esos puntos importantes del debate, porque retomando un concepto que ya hemos visto a lo largo de estas clases, que es el de la métrica, ¿no? Entendemos que los debates se califican en razón de un criterio rector en el que pues todos nos ponemos de acuerdo para decir que pues a través del mismo se va a calificar el debate, ¿no? En ese sentido, en razón de identificar, ¿no?, qué es la cosa más importante del debate, es decir, estos criterios, empieza a hacer una evaluación sobre qué de las cosas que se dijeron tienen una mayor relevancia en razón de esto. Porque a veces en ciertos debates se pueden decir muchas cosas, ¿no? Por lo general, por la media, que cada vez más se está rompiendo, pero pues cada equipo trae como 3 argumentos, ¿no? Pero, y traen varios puntos o quieren hablar de varias cosas. Pero solo algunos de ellos, ¿no?, van a tocar en una mayor medida que los demás este criterio rector, ¿no? O estas cosas importantes del debate, estas cosas que nos van a importar o que nos van a poder decir cómo se gana o qué es, ¿no?, lo más relevante. En ese sentido, identificar estos puntos es no solo ver hacia dónde van, o sea, si se están dirigiendo hacia esta métrica, pero también cómo chocan o cómo interactúan con los puntos tanto de la bancada contraria como de la bancada baja, ¿no? Porque recuerden que tenemos alta de gobierno, baja de gobierno, y esto no significa que necesariamente son equipo. En ese sentido, también ambos gobiernos van a compartir puntos que son los más importantes para el debate, ¿no? Cada uno va a tener uno de sus argumentos, va a ser de los más relevantes, ¿no? O suma-resta, ¿no?, de argumentación y refutación que
que se analiza previamente va a ser de lo más relevante. En ese sentido, se tiene que ponderar cuál de los equipos, con su argumentación y con lo que dijo durante su participación, le pega más o se acerca más a esa métrica, ¿no? O a ese punto rector más importante del debate. En ese sentido, aquí es donde se desarrolla esta habilidad muy importante de síntesis, ¿no? Y de interpretación y análisis lógico, de saber identificar, ok, esto es sobre lo que nos vamos a ir y en razón de esto se tiene que calificar, excluyendo así o separando un poquito de tal vez algunos comentarios, algunos argumentos, algunos puntos que posiblemente no llegaron a eso que era relevante, ¿no? O se fueron por tangentes que no son las centrales o las que más nos interesarían de saber cuando vemos este debate. Y cuando hace esta ponderación, ¿no? De cuáles fueron los puntos más importantes del debate y quién los gana, y esto es algo muy bello de debate, y que lo hace este ejercicio dialéctico, ¿no? E incluso de cierta medida pedagógico, ¿no? O sea, que enseña de cierta manera. El panel de personas juezas, en el quinto punto, están responsabilizadas o están obligadas a dar una retroalimentación, a verbalmente explicar por qué es que, como conjunto de personas juezas, decidieron que el resultado del debate, ¿no? Quién gana y quién pierde. En este sentido, no solo toman una decisión cerrada, ¿no? O que no se comunica, o de cierta manera parcial, ¿no? Arbitraria, sino que tienen que explicar con razones, así como si estuvieran dando un discurso de debate, porque también se les califica a las personas juezas en los ejercicios competitivos, de cómo es que llegaron a esa decisión y de por qué esa decisión es la correcta. Entonces, pues en ese contar cómo fue el debate, también están explicando, ¿no? Las cosas que se pudieron haber hecho mejor, las cosas que tal vez fueron las que te costaron esa victoria, ¿no? Entonces, de cierta manera, al estar explicando y dando una retroalimentación, no solo justifican las decisiones que toman en razón de criterios homologados y principios que ahorita vamos a ver, sino también de, pues, entendimientos de la lógica. Y en ese sentido, pues tienen que dar un resultado y tienen que dar una justificación. Y también, pues, explican qué parte de tu argumentación, pues, pudo haber sido trabajada mejor, pudo haber sido presentada mejor, ¿no? A través de este ejercicio, sí también dejan muy claro o intentan ser muy claros al respecto de cómo es que los equipos, pues, pudieron haber sido mejor, ¿no? Y entonces abona a que cada debatiente no solo entienda por qué perdió o por qué ganó, sino también específicamente qué cosas pudo haber hecho mejor. Y pues construye esta retroalimentación que es constructiva para ambas partes. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de cómo este tipo de habilidades las podemos aplicar como pues a diversas cosas que hacemos dentro pues, de esto de la política, ¿no? Y también dentro del ámbito laboral, incluso para quienes son estudiantes todavía, pues dentro del ámbito académico. La verdad es que en lo personal, dentro de mi vida académica, los últimos años de la universidad que fueron en los que practiqué debate, pues como mejoró mucho la calidad de mis trabajos y de mis ejercicios académicos. Y ahora que ya estoy en el ámbito laboral, pues como muchas de las cosas que aplico hoy en día en mi trabajo pues tienen que ver con lo que aprendí en debate, ¿no? Y pensando en lo que hacemos en la adjudicación, pues hay varias cosas, ¿no? La primera y creo que la como más sencilla o la que es como más utilizada, pues como mejorar las habilidades de escucha y de síntesis, ¿sí? Porque como ya les decía hace un momento, tenemos que estar como con una escucha activa completa a lo largo del debate, ¿no? Y estar interpretando cosas en tiempo real, al mismo tiempo que estamos como tomando nota, estamos checando el reloj para ver que no se pasen con el tiempo y varias cosas, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos, atentas a muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces,
pues tenemos, como mejoramos mucho ese tipo de habilidades. Pero no solo eso, sino que tenemos mayor capacidad de síntesis al momento de tomar notas o al momento de poder conjuntar toda la información para que cuando discutamos con nuestro panel de jueces, que generalmente son 3, 4, 5 personas en el mejor escenario, les pueda explicar en 1 o 2 minutitos por qué yo interpreté el debate de tal forma y por qué le di el gane a cierto equipo y por qué a otro el segundo, tercer y cuarto lugar, ¿no? E incluso cuando a mí me toca ser la persona que da la retroalimentación a los equipos, esta habilidad de síntesis es imprescindible, porque dentro del escenario competitivo, por ejemplo, se nos da un tiempo determinado para dar la retroalimentación, para explicarle a los equipos por qué fueron los resultados del debate, como decía Lama hace un momento, qué cosas pueden mejorar, qué cosas tienen que como seguir como replicando porque lo hicieron bien en el debate, pues eso lo utilizamos dentro del ámbito laboral político, ¿no? Les voy a dar un pequeño ejemplo. Eh, en el, como en el 2021, en la campaña en la que yo participé, yo estaba encargado de cuestiones de comunicación social. Y entre todas las cosas que tenemos que hacer, porque éramos más en el equipo, yo era encargado de jefe de información. Yo tenía que escribir los boletines de prensa que teníamos que mandarles a los periódicos y a los medios de comunicación todas las tardes para que los publicaran al día siguiente. Entonces, todos los días al menos teníamos 1 o 2 reuniones importantes, de esas de las cuales se puede sacar algo bueno, ¿no? Que vamos con un tema particular, que si vamos con un grupo que tiene como un giro laboral específico, pues sabemos que vamos a hablar de cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, preparamos como un speech para eso, pero a partir de lo que dice el candidato, de lo que dice la planilla, de lo que compartimos con la gente, tú estás escuchando y tomando nota. No pones completamente lo que dice el candidato, no pones a pie de letra como puntos y comas lo que dice, pero sí adquieres la habilidad de recoger las cosas más importantes, de recoger las ideas más importantes de lo que participa la gente. Y ya después, en cuestión de 10 minutos, ya redactaste un boletín de prensa, porque ya tenemos esa habilidad, ¿sí? Tenemos que recoger este tipo de asuntos, como este tipo como de como pequeñas habilidades, para después aplicarlos dentro del ámbito como público, político y privado, ¿no? Entonces, pues sí es importante como practicar eso, la adjudicación es básico para esto, ¿no? Eh, y pues como segundo punto, pues podemos como no comprar falacias, ¿no? Entendemos las falacias como aquellos argumentos o como aquellos intentos de argumentos que se basan en premisas falsas, que tienen la intención de engañar, que generalmente no son argumentos reales, pues que tienen alguna falla lógica dentro de su construcción, ¿no? Porque justamente lo que hacemos en la adjudicación es que si un debatiente me está diciendo cosas que en un sentido lógico no tienen sentido, pues yo tengo la capacidad dentro de los limitantes del votante promedio informado, que ahorita lo vamos a ver, de decir, ¿sabes qué? Lo que me está diciendo no es cierto. ¿Cómo es importante dentro del escenario político público? Pues justamente para identificar las falacias dentro de los discursos políticos y que nada más como generalmente buscan alarmar a la gente que son amarillistas, que son como extremistas y demás, ¿no? Demos un ejemplo claro. Recientemente pasó una reforma, que es la de las diputaciones jóvenes, en las que ahora las personas a partir de 18 años, las personas pues pueden postularse a puestos para diputaciones, alcaldías y demás, ¿no? Y si bien como esta reforma en esta ocasión pasó como por el partido en el poder, pues es una reforma en la cual Movimiento Ciudadano ha tenido una participación fuerte y que de hecho estaba dentro de su agenda desde hace muchísimos años, como ya se había presentado esta iniciativa, ¿no? Entonces, pues algo que forma parte de la lógica y de como de la agenda legislativa del movimiento y que, pues, como es algo tan novedoso y puede llegar como a ser versivo, porque va en contra de lo que se consideraba correcto, pues ha habido como muchos discursos en contra de este tipo de reformas, ¿no? Ustedes escriban ahí en el chat rápidamente qué cosas creen que hayan dicho la oposición, la gente que votó en contra de esta reforma, de que las diputaciones estuvieran disponibles para personas a partir de los 18 años y no desde los veintitantos, no me acuerdo el dato exacto,
pero ahí sí me lo podrían como corregir, como antes estaba, ahora a partir de los 18 puedes postularte para una diputación, una alcaldía y demás, ¿no? Ese es, ¿no? Que no tienen experiencia, que los jóvenes no tienen preparación, madurez, demás, que van a ser títeres, ok, justamente esas son las cosas que se escuchan en contra, que se escuchaban por parte de gran parte de la supuesta oposición que existe en el Congreso en contra de esta reforma, ¿no? Que los jóvenes ahora no están preparados para grandes cambios, al contrario, yo creo que ahora más que nunca estamos como más listos que nunca para participar de esos grandes cambios y por eso estamos haciendo ejercicios como este. Pero sí, o sea, justamente podemos como desmenuzar varias cosas, ¿no? La más común es que son jóvenes y porque son jóvenes no tienen experiencia ni madurez, ¿no? Y esta es una falacia porque no existe un nexo lógico entre la edad y la madurez, porque así, si así fuese, las personas que son mayores serían personas muy maduras y sabemos que eso no siempre es cierto, ¿no? Y si son jóvenes, no tienen preparación, pero también significaría que las personas mayores siempre tienen preparación, cosa que también es falsa. Y que las personas jóvenes no tienen experiencia, significaría que las personas mayores siempre tienen esa experiencia útil para puestos de elección pública, sí, de elección como popular, y esto no siempre es cierto. Además, eso hablando sobre la comparación con las personas mayores, ¿no? Ahora, las cuestiones de las juventudes, el te exime o no te limita de poder adquirir experiencias y preparaciones que sí te puedan dar como las herramientas para ejercer una diputación o ejercer algún puesto en alguna regiduría, en alguna alcaldía y demás, ¿no? O sea, las formas de adquirir esa experiencia son diversas, que no están limitadas a las cuestiones de la edad, ¿no? Entonces, eso nosotros lo podemos identificar al momento de ser jueces porque tenemos como ese entendimiento de construcción lógica, ¿no? Lo que supone un silogismo, cómo se construye un argumento medianamente bien construido, etc., 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 ¿no? Entonces, bajo ese tipo de herramientas, cosas como estas, dentro de un debate, cabría la posibilidad de preguntarnos, ¿es como una falacia este argumento que me está presentando? Pues probablemente sí, ¿no? Tenemos la posibilidad con personas juezas de poder hacer ese tipo de preguntas, ¿no? No de destrozar el argumento, no de refutarlo. Ahorita vamos a encontrar la diferencia cuando veamos la siguiente diapositiva, pero sí tenemos la facultad de entender construcciones lógicas y cuando estamos cayendo en falacias, cuando no existe un nexo lógico entre, en este caso, la juventud y la falta de madurez, ¿no? O el ser mayor y esa madurez que supuestamente se tiene, ¿no? Eh, y ese tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo, como nada más para dar un ejemplo adicional, también estas cuestiones laborales que también forman parte de la agenda de Movimiento Ciudadano, que es la defensa de los derechos de los trabajadores, pues ahorita han venido como varias propuestas, una que ya pasó que es la de las vacaciones dignas y ahora la de la reducción de la jornada laboral, pues esto como la falacia más grande, pues como que afectan a las empresas, ¿no? eh, o que la cuestión de la productividad va a bajar, ¿no? O que los trabajadores en México pues van a ser como personas flojas y demás, ¿no? Pero el problema con esto, y esto ya se ha demostrado a partir de diversos estudios y cifras que existen al respecto, es que pues a pesar de que somos uno de los países que más horas trabaja, somos de los que menos productivos somos. Y esto tiene que ver justamente con la sobrecarga de trabajo, con los bajos sueldos, con las bajas prestaciones, con los maltratos en los trabajos, con el poco respeto a los derechos laborales, ¿no? Entonces, justamente el contar con estas herramientas de adjudicación y de análisis, pues podemos encontrar esas falacias dentro del discurso o de esos pseudoargumentos que se nos buscan presentar dentro de los escenarios públicos, como pueden ser los medios de comunicación o pues las cámaras legislativas o pues como las ruedas de prensa que los políticos a los distintos niveles utilizan para promover sus propias agendas y discursos, ¿no? Entonces, como es importante recoger este tipo de herramientas para poder estas falacias y poder señalarlas, ¿no? Y como adjudicadores, como adjudicadoras, adquirimos muchas habilidades para hacer eso, ¿no? Entonces, es uno de los puntos más importantes de lo que, cómo aplicamos la adjudicación a la vida como común. No le puse la vida real porque pues el debate también es real de alguna forma,
Entonces, dentro de la vida común, ¿cómo lo aplicamos? ¿No? Y dentro del ámbito político que es para lo que nos estamos preparando también. Pero bueno, le cedo ahora el uso de la voz a Lam de nuevo para que hable de los otros dos puntos. Claro, claro. Justamente el tercer punto, ¿no? Creo que es la contraparte o el complemento a no comprar falacias, porque las falacias se dejan de comprar al analizar el discurso, ¿no? Creo que la capacidad que tienen las personas juezas de tanto en lo interno, ¿no? Del argumento, en tanto si el argumento es cierto o no es cierto, ¿no? Y bajo esta serie de filtros lógicos de, ok, está suficientemente probado, ¿no? Tiene los suficientes nexos lógicos, es solamente una afirmación al aire, ¿no? Creo que ya el saber o el aprender a juzgar debate o el juzgar debate, ¿no? Como una práctica constante, sí nos da esta capacidad de tener o esta noción de que hay más filtros que tienen que ser puestos a la hora de, pues, analizar un discurso o analizar lo que se está diciendo, por ejemplo, en las noticias, lo que se está diciendo en Twitter, lo que se está diciendo en la cotidianidad, ¿no? Creo y creemos desde el Campus Naranja, ¿no? Que esa capacidad de buscarle, ¿no? A la lógica interna de los argumentos es algo que definitivamente ayuda mucho, no solo a la hora de calificar algo que se nos está diciendo como falacia o no, sino también, por supuesto, para construir nuestros propios argumentos, ¿no? Ya nos da un filtro de decir, a ver, mi discurso o lo que quiero decir, ¿realmente estoy probando lo que quiero decir? ¿Realmente estoy construyendo lógicamente, ¿no? Una secuencia de ideas que pueda convencer a la gente de lo que, pues, yo quisiera convencerles, ¿no? Creo que esa capacidad de análisis también va a la hora de, pues, hacer ese proceso de introspección y es bastante, pues, enriquecedor. Pero también en lo externo o en lo macro de los argumentos, ¿no? Porque podría ser, ¿no? Que las cosas estén probadas, sin embargo sean irrelevantes o no le den a los puntos clave de una discusión, que es el punto 4, ¿no? Que es, ok, por ejemplo, ¿no? En este ejemplo de las personas jóvenes, si me pruebas que la gran mayoría de las personas que toman cargos públicos a corta edad, ¿no? A los 18 años, pues no tienen su licenciatura, ¿no? O sea, no tienen posgrados, maestrías o una serie de estudios muy, pues muy extensa, en tanto sí tienen una edad corta, ¿no? O sea, no, pues no les ha dado el tiempo para hacerlo. Sin embargo, el hecho de que me pruebes eso es relevante para pensar en si deberían o no estas personas hacerlo, porque entonces ya está como que un análisis del criterio o un análisis de relevancia de qué tal si la experiencia o la profesionalización no es una métrica o un criterio tan importante o tan relevante a la hora de representar a las personas, porque tal vez la gran mayoría de las personas de un país pues no tienen este tipo de posgrados o de estudios y por lo tanto si a lo que apela, ¿no? el sistema legislativo es a la representación más directa posible de la población, tal vez sea irrelevante hablar de los grados de estudios que pueda llegar a tener una persona joven en comparación a una persona pues un tanto mayor. En ese sentido también podemos analizar el qué tan relevantes o qué tan centrales son los puntos en la discusión para poder pues generar, ¿no? Una respuesta o generar un criterio respecto a lo que está pasando. Muy bien, y ahora vamos a hablar de los principios de la adjudicación. Son tres puntitos, tres principios que dictan el ejercicio del jueceo en cualquier formato de debate y que pueden ser útiles dentro de otros escenarios, ¿no? El primero y para mí el más importante es el principio pedagógico, ¿no? En el que siempre debemos tratar de sumar al crecimiento de las personas debatientes, ¿no? Es decir, cuando nosotros damos una retroalimentación, cuando nosotros le decimos como a las personas que estuvieron en el debate por qué los resultados estuvieron como quedaron de tal forma, no deberíamos nada más en los errores y mucho menos de manera personal, ¿no? De decir, tú te equivocaste en esto, tú eres malo en esto, sino, ¿saben qué? Dentro de su caso,
sucedieron estas cuestiones que tal vez no me quedaban por como dejar claro cuál era su postura, o que no me acabaron por probar este impacto o este argumento, o no me acabaron por explicar por qué es importante en el debate, cómo es que podemos ponderar eso en contra de lo que presenta la contraparte, y varias cosas, ¿no? Hay muchas formas de decir las cosas y de ordenar el discurso de retroalimentación que permiten que las personas debatientes que estén en la sala lo puedan tomar como, vaya, los consejos que deberían ser para poder después dar mejores discursos, preparar mejores casos, ¿no? Y considerar cosas dentro de ese ejercicio de debate que antes no consideraban, ¿no? Y que es sumamente importante, esto probablemente lo veamos, esto yo al menos a mí no me contactaron en la primera práctica de debate que tuvimos hace unas semanas, pero también como importante que las personas que están aquí que se animen a estar del lado de la adjudicación, pues que también se animen a tomarse unos minutos después de la retroalimentación, después de todo el ejercicio del debate, para poder como compartir palabras con los debatientes, con las debatientes, para decirles, ¿sabes qué? En lo personal, si te lo solicitan, decirles, oye, yo en lo particular, con tu discurso y con tu caso, vi esto bueno y estas áreas de oportunidad. La atención personalizada, la retroalimentación personalizada es, creo, una de las herramientas más grandes para el crecimiento de los debatientes, de las debatientes, para que puedan, pues, como decías en un momento, preparar mejores casos y dar muchos mejores discursos, aprovechar mucho mejor su tiempo, interpretar el debate, leer mejor las mociones, buscar aquello que buscamos, que son cosas que ya hemos estado diciendo, que es como buscar el argumento mejor probado, el argumento mejor como que pueda mezclar esta cuestión de plausibilidad y de relevancia, que toque un punto importante del debate y demás, ¿no? Entonces siempre tenemos que tenerlo presente, no estamos ahí para destruir el debate, para destruir a los debatientes, sino para construir como mejores ejercicios, ¿no? El segundo es el principio de la tabula rasa. Esto es básicamente cuando entras y como una hoja en blanco, ¿no? Al debate. Es decir, tú lees la moción, esta casa cree que los perros son mejores que los gatos, y todas las razones que tú piensas o que sabes por las cuales los gatos son mejores que los perros o que los perros son mejores que los gatos, los olvidamos completamente, ¿sí? No vamos a entrar con nociones previas al debate más que aquellas que son necesarias para entender los conceptos del debate, pero no vamos a meter posturas personales ni demás, ¿no? Y que esto es como importante para el concepto que ya hemos estado repitiendo varias veces, que es el del votante informado promedio, ¿sí? Esto es como, el votante informado promedio es aquella persona abstracta, el concepto de la persona jueza, en la que entra al debate como una persona que sabe un poquito de todo, que es una persona pues inteligente, es una persona que sabe más o menos cómo se construye un argumento y que puede intuir por principios de lógica qué argumento está bien construido, cuál no, cómo interfiere una refutación con otro argumento y demás, que puede interpretar justamente ese choque de argumentos, pero que no es especializado en nada, ¿sí? Y esto es justamente para evitar cualquier tipo de influencia o sesgo al momento de estar escuchando los casos de otras personas, ¿no? Y aquí uno de los como puntos donde reflejado es cuando utilizamos conocimiento específico, tanto para armar una moción, que son los temas a debatir, como para cuando los debatientes utilizan conocimiento específico dentro de sus casos. Un ejemplo muy claro es dentro del circuito mexicano de debate, son todo el circuito de prepas y universidades que participan de este formato. La mayoría, o muchos, ahora son menos de los que eran antes, pues son estudiantes de derecho, ¿sí? Entonces tienen conocimiento pues de leyes y todo ese tipo de cosas propias de la disciplina. Yo, en mi caso, yo soy psicólogo, ¿no? Entonces yo no conozco mucho de ese ámbito. Y no falta mucho, esto sucede mucho con debatientes licenciados en Derecho o estudiantes de licenciatura en Derecho que son personas novatas, que entran a un debate que tal vez toca temas legales y empiezan a citar un buen de cosas sobre la ley, ¿sí? Pero empiezas a citar algo como artículos, principios del derecho, sin explicarlos
asumiendo que las personas juezas lo van a entender, ¿sí? Y aún cuando yo lo entienda, aunque yo entienda esos principios y esos artículos y el funcionamiento procesal de todo eso que me está explicando, yo no puedo participar, o más bien, yo no puedo interpretar sus argumentos pensando en lo que ya sé, ¿sí? La persona que va a explicar como con conocimiento específico tiene la responsabilidad de explicarme qué es lo que significa y por qué es importante en el debate, ¿sí? Yo, aun cuando sepa de lo que está hablando, necesito que me lo explique, porque yo no estoy entrando como Lam, que estudió Derecho, yo no estoy entrando como Alfonso Lam, como abogado, ¿no? Yo estoy entrando como Alfonso Lam, persona jueza de este debate. Si en algún momento yo, Daniel Hernández, psicólogo, entro a un debate y empiezan a citar de Sigmund Freud, psicoanálisis y acá conductismo y todo como varias de las cuestiones que vemos dentro de la universidad en psicología, yo no puedo, si no me lo explican, qué significa para el votante informado promedio que lo pueda entender, yo no puedo darlo como válido en el debate, porque no sé, porque yo como votante informado promedio, Daniel Hernández juez, no psicólogo, juez, no estoy en condiciones de entenderlo, ¿sí? Entonces, cuando entramos con este principio de tabula rasa, tenemos que quitarnos la bata, si somos médicos, tenemos que quitarnos como la constitución del brazo si somos abogados, el poder de leer mentes si somos psicólogos, al momento de entrar al debate. Somos votantes informados promedio, ¿sí? Y a partir de eso lo que hacemos, lo que generamos son adjudicaciones más justas, ¿sí? Y esto dentro, por ejemplo, dentro del escenario público es sumamente importante entender. Cuando estamos pensando en cuestiones de comunicación, porque estoy seguro que muchas personas aquí van a acabar dedicándose a cuestiones de comunicación dentro de las próximas, como, vaya, de las campañas en las que ustedes puedan ser partícipes. Generalmente uno de los errores más comunes que sucede en la comunicación política es que tratamos de hacerlo muy estilizado, muy especializado y demás, y no ajustamos los discursos, la presentación de propuestas de la plataforma electoral pensando en hacia quién va dirigida, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy analíticos al momento de pensar en cómo yo quiero presentar mi discurso, cómo quiero presentar mi imagen, la imagen de sus candidatos, o cómo quiero yo presentar mi plataforma electoral de modo que sea entendible para el votante informado promedio y para aquellas personas que ni siquiera puedan llegar a ser como votantes informados promedio, sino que la mayoría te lo puede entender, ¿no? Y que si haya una propuesta que va directamente a un sector de la población que pues que pueda ser como atractivo y entendible para ese sector de la población, ¿no? Y no utilizar lenguaje súper especializado nada más por como intentar verte inteligente, ¿no? La comunicación política cada vez es más humana, orgánica y natural, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que sucede cuando estamos con la tabula rasa en adjudicación. Somos personas más como humanas, naturales, no súper especializadas, súper estudiadas y así, ¿no? Somos personas inteligentes que sabemos un poquito de todo, que nos permite interpretar los debates, ¿ok? Y ahora, por aquí había un comentario, interesante comentario, esperar los argumentos de y no hacer juicios por el conocimiento que ya se posee. Sí, es que de eso se trata, ¿no? Como de nuevo, yo me quito el poder de leer la mente como psicólogo y ya entro al debate. No me importa que la moción se trate de psicología, no me importa si las personas debatientes también son estudiantes o son psicólogos o hablan de psicología, ¿no? Me lo tienen que explicar, me tienen que decir a pie a pa por qué eso es importante en el debate, cómo tiene que ver con sus argumentos y por qué con eso van a ganar, ¿no? Pero bueno, el siguiente principio es el de no intervención. Este tiene que ver con la tabula rasa en el sentido de que no interpreto con aquello que ya sé, porque genera sesgos, pero yo evalúo básicamente lo que se dice en el debate y nada más que lo que se dice en el debate, ¿no? Si me dicen los perros son rojos, yo voy a interpretar dentro del ejercicio de debate y el ejercicio comparativo del debate que la Cámara de Gobierno, la Cámara a favor, me dijo los perros son rojos, ¿no? O el cielo es verde, o no sé. Yo no voy a meter más ni voy a quitar más de lo que ya me dijeron, ¿sí? Esto contraría un poco lo que dijeron hacia el principio de la sesión sobre cómo participamos o llenamos explicaciones de ciertos argumentos. Realmente no hacemos eso.
Si un debatiente no me da un argumento suficiente para que ya pueda ser entendible y probado dentro del debate, así lo tengo que interpretar y comparar con lo demás, ¿no? Si dentro de los dos lados del debate tengo 5 argumentos de cada lado y los 5 argumentos no están completamente probados, con eso tengo que trabajar. Si dentro de los dos lados, con los 4 equipos, tengo 20 argumentos que están muy bien probados, con eso tengo que trabajar, compararlos a partir de lo que me fue presentado. Ni quitarle al argumento, ni ponerle, ni así, ¿no? No puedo permitir que ese tipo de, o sea, de interpretaciones del debate, pues, influencien mi interpretación. Es decir, si a mí me empiezan con un argumento que suena muy bien, que tú dices, no manches, ese sí era el punto importante del debate, pues ya, por ahí era, pero si no termina el argumento y no te lo acaba por probar, por más que tú hayas dicho al principio, sí, por ahí era, pues ni modo, probablemente no va a ser el argumento ganador porque no te lo acabaron por probar, ¿sí? Eso significa el principio de no intervención, ¿sí? Es un ejercicio de justicia dentro dentro del debate y es lo que tenemos que promover al momento de ser como personas juezas. Y pues hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo chido? ¿Alguna duda con alguno de estos principios? ¿No? ¿No? Ok, vamos con lo siguiente, Lana. Va, excelente. Bueno, ahora que ya vimos los principios y qué es lo que una persona jueza debe tener en la mente todo el tiempo para introducirse al debate, ahora vemos lo que tiene que tomar en cuenta durante el debate, ¿no? O sea, cómo es que se califican los debates o la validez de los puntos. Y retomamos, ya hemos visto esos conceptos, no sé si es la primera vez que vemos esta gráfica de plausibilidad y relevancia, en el que lo que genera la persuasión dentro de debate son estas dos aristas. Si lo que decimos es plausible, está comprobado con principios lógicos o está comprobado de una manera en el que una persona votante promedio informada que no tiene un conocimiento específico técnico de nada, las podría entender y las podría dar como ciertas. Y relevancia, están impactadas o están conectadas a consecuencias o a fines o a principios que tengan de cierta manera una implicación en la vida de esta persona, o sea, que a esta persona votante promedio informada que no tiene una profesión en específico, que no tiene un conocimiento específico, que no tiene un sesgo específico o un sistema de creencias específico, pero que sí cree en ciertos valores compartidos por la sociedad, es decir, valores que independientemente, ¿no?, de la identidad moral, ¿no?, de la persona o religiosa, pues podría compartir por ser parte de una sociedad, ¿no? Estas cosas son los que implican la relevancia, ¿no? Un impacto en la vida de esta persona. Entre esas dos vertientes se juegan, por así decir, los argumentos en debate. O sea, lo que vamos a calificar como personas juezas o lo que nos va a importar del contenido del discurso de las personas debatientes es que sea plausible, bajo criterios y explicaciones lógicas que puedan hacerle sentido a una persona votante promedio informada y que esas explicaciones estén conectadas a impactos, ¿no?, o a que sean relevantes para esta persona. Aquí es donde podrían quedar fuera, o mejor dicho, no quedar fuera, sino juegan otro papel dentro del discurso del debatiente promedio, cuestiones como la retórica, la oratoria, el lenguaje corporal, ¿no?, el convencimiento o incluso ciertos comentarios falaces. Ya no es eso o no sería eso en lo que ponemos la principal atención. No interesa mucho qué tan estético o qué tan chido o qué tan bonito sea el discurso de una persona, si lo que está diciendo no está probado en razones y no está impactado hacia la relevancia o temas de relevancia para esta persona votante e informada promedio, no va a ganar el debate o no tendría tanto valor sobre un discurso que, si bien está hablado
pues muy atropellado, como tiendo a hablar yo, ¿no? Con expresiones que incluso a muchas personas consideran, entre comillas, incorrectas, que pues la verdad es que el lenguaje pues es de quien lo usa y por lo tanto no debería de haber una aserción correcta o incorrecta de cómo se dicen las cosas, pero entendemos que hay ciertas concepciones sociales de eso, ¿no? Y por ejemplo, palabras como hayan o dijistes están mal vistas, pero sin razón aparente. No importaría, ¿no? Si yo utilizo ese léxico, no importaría si yo hablo muy corrido, no importaría si yo incluso no volteo a ver al panel, incluso no me paro, doy mi discurso sentado. Eso no importa tanto en razón de o en contraste con pues la plausibilidad y la relevancia de mis puntos. O sea, mientras lo que yo digo sea cierto y tenga un valor para la sociedad, lo puedo decir viéndome como sea, haciéndole como sea y diciéndolo como sea. Sin embargo, claro que tener una oratoria estructurada, un discurso bastante empático, maneras retóricas de impactar estos puntos o recursos artísticos para hacerlo, ¿me va a ayudar? Sí, claro que me puede ayudar. Por eso digo, juega otro papel, no es que quede completamente fuera, sino ya son accesorias al núcleo de lo que pues le da valor en debate, que es plausibilidad y relevancia. Entonces, estos dos también interactúan entre ellos. Hay uno que se tiene que checkmarkear o validar antes que el otro, que es la plausibilidad. Por ejemplo, y aquí dice, en el panel de jueces da más peso el análisis que el impacto. Los argumentos muy relevantes, pero poco plausibles, están sobreimpactados. Los argumentos muy plausibles, pero poco relevantes, pueden diluirse en el debate. Noten que algo que no está probado no puede ser relevante. Entonces, primero es lo plausible y después lo relevante. Sin embargo, hay una relación que tensa estos dos conceptos, que es entre más tiendo a buscar que mi argumento sea relevante, o sea, más impactante para esta persona votante pero muy informada, esto que digo casi que siempre va a ser mucho más difícil o complejo de probar. Un ejemplo muy práctico. Si una persona que corre para una candidatura le dice a una población que de ganar, ¿no? Le va a dar casas a todas las personas, pues va a ser algo muy impactante, ¿no? A esta persona votante promedio informada va a decir, ah, no manches, muchísimas casas para todos, ¿no? O sea, claro que eso me importa, ¿no? Yo soy una persona, ¿no? Que pues le importa a su comunidad, que pues también vive en una casa, que tal vez tenga pues circunstancias con la mía, ¿no? Claro que eso me va a importar. Sin embargo, es una afirmación muy grande, es un impacto muy grande, que va a tener que ser rellenado con mucho análisis. Análisis que durante 7 minutos y sin acceso a datos o estudios o investigación previa, pues no nos va a dar, ¿no? Por lo tanto, hay que matizar o hay que buscar dar afirmaciones que si bien no sean las más impactantes del mundo, porque entonces estarían sobreimpactadas, en tanto no tengo la capacidad lógica, ¿no? O racional de probarlo o de demostrarlo mediante mis argumentos y por lo tanto están dadas como falsas, ¿no? Y no importa que el impacto sea muy grande, sí tengo que buscar estos puntos intermedios, ¿no? O sea, tal vez hablar de que mi política pública aumentará el índice de casas por persona en un 30%, ¿no? O significativamente, ¿no? O de una manera lo suficientemente relevante, ¿no? Lo suficientemente importante. En ese sentido, pues, no podemos irnos mucho hacia la relevancia porque nos va a faltar plausibilidad y no vamos a dar con el punto. Pero pasa lo contrario en plausibilidad, ¿no? Las cosas que tienden a ser más sencillas de probar o las cosas que tienden a ser muy obvias o muy intuitivas, tienden a ser poco relevantes, ¿no? Tienden a diluirse en el debate. Si yo sobreexplico algo que todas las personas estamos de acuerdo que es cierto, pues tal vez no sea tan impactante, tal vez no sea tan relevante. Es mucho más sencillo comprometerme a cosas pequeñas, pero esas cosas pequeñas tal vez no sean suficiente
para ganarle a las otras cosas que promete o a las otras cosas que asegura la cámara contraria, ¿no? O los otros impactos que sí está asegurando la cámara contraria. Contextualizar con ejemplos. Muy bien. Digamos que estamos teniendo un debate acerca de si si el transporte público tiene que ser gestionado directamente por el Estado y en contra quieren que el transporte público sea privatizado, ¿no? Que es una coyuntura social en la que pues hemos estado en los últimos años, ¿no? Especialmente desde la introducción del sistema neoliberal. Entonces, ¿no? El gobierno se compromete a poco, o sea, quiere probar cosas más sencillas y no quiere sobreimpactar, quiere dar impactos pequeños. Entonces, de su lado demuestran que de hacerse estatal el transporte público, todas las personas tendrían acceso a él, ¿no? O sea, todas las personas podrían usar el servicio, que es algo muy chido, pero pues es algo que tal vez ya se da en este escenario, o tal vez en este escenario, en este contexto, son realmente muy pocas las personas que no tienen acceso al transporte público, ¿no? Son casos muy específicos. Entonces, oposición prueba algo un poco más relevante, pero más difícil de probar, que es decir, no lo sé, todas las unidades, como están hechas por empresas privadas que tienen acceso a sistemas de seguridad más sofisticados, van a tener cámaras de seguridad adentro. En ese sentido, lo que dijo oposición es un poco más difícil de probar, es un poco más, sí levanta un poco más las cejas, sí tuvo que haber hecho un trabajo argumentativo más extenso para probar cómo es que se pudo haber llegado a eso, pero sí terminó siendo más impactante. A esta persona votante promedio informada le importó más que todos los transportes tuvieran una cámara, porque para esta persona la seguridad se la explicaron como algo muy importante, ¿no? O le explicaron cómo es que probablemente tenga que usarlo todos los días y eso representa un riesgo para su seguridad, que eso fue más importante que, pues ahora todas las personas lo van a usar, porque tal vez esta persona votante promedio informada vive en un contexto en el que la gran mayoría de las personas pues tienen acceso al transporte. En ese sentido, pues gobierno pierde porque explica algo muy pequeño que sí pudo probar, pero que no fue lo suficientemente impactante o no fue lo suficientemente llamativo o relevante o importante para una persona votante promedio informada. Entonces, tanto me puedo ir mucho en la relevancia o un impacto muy grande y luego no lo puedo probar y pues esta persona no me cree y por lo tanto no le gano el debate, como puedo decir muchas verdades, pero que son muy poco relevantes y que a esta persona no le terminan de importar lo suficiente. Entonces creo que entender plausibilidad y relevancia es súper importante para entender cómo es que las cosas se califican en debate, pero también para tener un análisis más profundo del discurso público, de cómo es que las cosas la gente se las cree o no, la gente le importan o no, la gente conecta o no con ellas, ¿no? Creo que en ese sentido es muy importante entender estos dos criterios. ¿Y por qué se deja un poquito de lado el tema de la oratoria, por más que podríamos observar que eso importa en ciertos escenarios, y la verdad es que lo hace, y es muy válido que lo haga, por un tema de accesibilidad, pero también por un tema de que esos recursos, ¿no? La oratoria, los sentimientos, las narrativas locales, tienden a ser eso, regionales, tienden a ser, pues, específicos en un espacio. Tal vez hablar de cierta manera sea muy llamativo en ciertos espacios de la República o ciertos espacios de mi comunidad incluso, o presentarme de cierta manera va a ser muy importante para ciertos círculos, pero tal vez no lo sea para la mayoría, tal vez no lo sea para otros, ¿no? Y en otros lugares puede ser contraproducente. En ese sentido, pensar en votante promedio informado, en tábulas rasa, en conceptos más generales y abstractos como relevancia y plausibilidad, nos permite tener una base de al menos sí cómo comunicar, cómo decir las cosas, cómo calificar y cómo darle validez a lo que estamos diciendo o a lo que estamos escuchando. Y ya después, cuando conocemos los contextos y conocemos las narrativas y conocemos todo lo que es efectivo en ciertos lados, implementarlo sobre esta base.
y entonces ya construyo pues un impacto, ¿no? Ya real, ¿no? Ya son impactos pensados en condiciones reales que puedo observar. Pero primero es muy, muy útil aprender a impactar y a probar en abstracto. Y por eso es que consideramos que es muy valioso saber juzgar esto y saber e integrarse, perdón, a los ejercicios de ese debate. Bueno, hasta aquí termina, ¿no?, la parte de la exposición y tenemos unos 15 minutos para hacer una pequeña actividad. Voy a dejar de transmitir un momento y voy a transmitir esta ventana. Denme un segundito. Ok, ¿pueden confirmarme que ven esta pantalla? ¿Que pueden ver la transmisión? Ok. Roberto, ¿estás por ahí? Sí, aquí ando. ¿Puedes, por favor, ayudarnos a, pues, entender cómo integrarnos a Sí, este Kahoot? Voy a ir dejando sí, el link claro. en el chat. Nada más si me puedes dar chance de no compartir pantalla para que yo les explique cómo es la dinámica. No sé Claro, si claro, claro. para que yo pueda compartir pantalla rápidamente. Ok, les voy a mandar un enlace por el chat. Por favor, si se pueden ir uniendo. Este enlace lo vamos a utilizar para poder responder unas preguntas. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con Kahoot. Kahoot es una aplicación de preguntas. Les acabo de mandar el enlace y pues en las cuales Lam y Dani nos van a estar compartiendo una serie de preguntas relacionadas con el tema y nosotros desde nuestras computadoras vamos a estar marcando las respuestas que consideremos correctas y a partir de ellas nos van a dar un enlace, ¿no? Nos van a dar una calificación. Más o menos cuando se metan al Kahoot les va a aparecer esto y, y ahí pues ponen su nombre, en este caso pues el mío es Roberto y les permitirá, ay vaya, parece que tuve un problemita aquí. Dame un segundito, sí, que estoy teniendo un problemita. Lam, sí es el mismo enlace que me mandaste hace rato, ¿verdad? Sí, de hecho, ya estoy viendo, hay una persona que ya entró. ¿Ya entró? Es que creo que el enlace se cayó, entonces sí, vas a tener que volver a compartir Ah, pantalla. claro, claro, entonces lo vuelvo a compartir de Sí, volada. sí, Es es el segundo que se envió. sí, listo ya. Muy bien, entonces, en el enlace que Lam les acaba de compartir, se pueden ir uniendo, les va a pedir su nombre y la imagen, y pues que creen como que su propio perfil, ¿sí? Y en esta, pues, ya nada más lo único que tienen que hacer es esperar las indicaciones. Ahorita Lam va a compartir pantalla en la cual se van a ver las preguntas principales, ¿no? Entonces les comparto pantalla para que vean cómo se ve cómo se ve. Aquí tenemos como la pantalla de carga, ponemos nada más nuestro nombre. No, no me está dejando entrar. Bueno, No hay, bueno, la verdad es que ya mucha gente entró, entonces creo bueno, sí, que entonces creo que es más problema está mío, ¿verdad? quedando. Sí, sí se puede, creo que sí. Ok, ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que quedó muy claro. Muchas gracias, Robert. Le voy a dar, es que siguen entrando personitas. Bueno, voy a empezar sí, da unos 5 minutos para que puedan entrar. claro, claro, claro. Acabo es un quiz muy rápido, son solo 10 preguntas, lo terminamos antes de 9:30 sin problemas. Ok, ok. Ya podemos ver por aquí. Uy, a ver si no llegamos al límite, porque creo que el límite son 40 personas. Entonces, si ahorita vamos en 25, si hay personas que se quedan fuera, pues una gran disculpa. Pero creo que no va a topar. O veamos. Ok, ya no veo que esté subiendo. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Las preguntas van a ser proyectadas por aquí, por esta pantalla. Y ustedes pueden ir contestando desde el ordenador celular en el que estén. Van a tener un tiempo, ¿no? Para hacerlo y pues vamos a iniciar.
La primera pregunta, solo los debatientes más experimentados pueden juzgar debates. Y vemos que es falso. Todas las personas, absolutamente todas las personas pueden introducirse a la actividad de jueceo, así como todas las personas pueden debatir. No se necesita tener una experiencia pues previa. Vamos a la siguiente. Aquí nos va diciendo un marcador, pero pues esto es también para que tengan registro de pues cómo van. La siguiente es otra pregunta, verdadero o falso. Ok, un argumento probado con un impacto menor debería ganar un argumento no probado con un impacto de mayor tamaño. Aquí vimos un poquito dividido el foro. Recuerden que habíamos dicho que la plausibilidad, o sea, qué tan probado está, precede un poquito a la relevancia. Lo que no está probado es por ende no relevante. Entonces, hay que tener eso muy, muy presente. Vamos a ver cómo está el marcador. Creo que el marcador toma una lógica de quién responde más rápido, ¿no? Y por lo tanto, pues las personas que responden más rápido tienen más puntos, a menos que esté equivocado. Esta tercera pregunta, el principio de no intervención que nos explicó Dani Hernández con una gran maestría, nos decía una cosa muy específica, ¿no? Que está entre estas 4 opciones. Muy bien, las personas juezas no pueden completar el análisis faltante de los equipos. No más, no menos, como lo dijo Dani. Okay. Tenemos a CMNC todavía a la cabeza. Y la cuarta pregunta va a ser de verdadero o falso. También tema que tocamos justo hace unos minutos. La retroalimentación debe o no centrarse principalmente en enunciar los errores de los debatientes. Para las personas que dicen que está complicado, podría pues simplemente irlas diciendo y ustedes la van a ir simplemente contestando. Creo que la app lo que sí les da es las preguntas, entonces voy a ir, sí, diciendo las preguntas lo más rápido posible. Ok, la pregunta número 5 es una pregunta de verdadero o falso, que dice, las personas juezas pueden utilizar conocimientos específicos propios a la hora de calificar los argumentos del debate. ¿Se podría o no utilizar los conocimientos específicos propios? ¿Podríamos entrar al debate según nuestra profesión? ¿Verdadero o falso? Es falso, claro. Es falso, recuerden como decía Dani, ¿no? Me quito la capacidad de leer mentes, bueno, yo no la tengo, para entrar al debate. Entonces, si tenemos algún poder sobrenatural, gracias a nuestra profesión, pues tenemos que hacerlo a un lado a la hora de juzgar. La sexta pregunta, en una ronda de debate debería ganar el equipo que, y ahí nos dan 4 opciones: demostrar un mayor dominio de la oratoria, utilizar la retórica para minimizar a los argumentos de los otros equipos, o tenía una mejor presentación. Ninguna de esas, se esforzó más en demostrar la plausibilidad y relevancia de sus argumentos. Vemos que sí han estado pues muy pendientes, ¿no? De los temas. La verdad es que estoy muy contento. Ahora, la séptima pregunta dice, ¿es responsabilidad de las personas juezas justificar sus votos? O sea, explicar o dar razones de sus votos. ¿Esto es verdadero o esto es falso?
Y es verdadero, claro que sí, los jueces, las personas juezas, recuerden que dan esta explicación razonada como si fueran debatientes a la hora de explicar sus calls en inglés o sus resultados en español, ¿no? Todos los resultados y todas las razones tienen que ser expuestas por el equipo de personas juezas, también conocido como panel. La octava pregunta dice, la función principal de las personas juezas es, primer punto, dejar claras las razones detrás del resultado para que todos aprendan. Segunda, ser la figura de autoridad de la ronda. Tercera, asegurar la calidad académica del ejercicio de debate. O cuarta, ninguna de las anteriores. La respuesta es la primera opción, el triangulito, dejar claras las razones detrás del resultado para que todos aprendan. Esta es una pregunta muy tricky porque habíamos visto todas, ¿no? Claro que tienen que mantener el orden y claro que es importante que las personas juezas apelen a esos criterios académicos. Sin embargo, desde aquí, desde el Campus Naranja, hemos expresado una y mil veces que lo más importante es la construcción de las personas debatientes y que todas las personas salgan una mejor persona debatiente de cada ronda o una mejor persona jueza de cada ronda. Vamos con la penúltima pregunta, que dice, todas las lecturas del debate son válidas mientras estén justificadas racionalmente según los criterios de jueceo. ¿Ustedes qué consideran? ¿Todas las lecturas son válidas o sí debe de haber una manera específica de juzgar? ¿Qué es lo que pensamos después de haber visto pues esta bonita clase que les preparamos Daniel y yo? ¿Todo es válido? La respuesta es a ni yo me la sé. Es verdadero, claro que todas las respuestas son válidas mientras estén justificadas. Este ya es una respuesta muy personal y muy opcional, pero es importante que consideremos que todo lo que hagamos como jueces y como personas debatientes es válido, no hay una manera buena, no hay una manera mala. Entonces, pues sí, todo es válido mientras podamos justificarlo racionalmente en debate. La siguiente acción, para la última pregunta, resulta en perder automáticamente el debate. La persona primer ministra no dio un contexto claro, los discursos fueron demasiado cortos, el discurso contenía comentarios que vulneran atributos protegidos o ninguna de las anteriores. ¿Qué consideran las personas? Que ninguna de las anteriores y el discurso contenía comentarios que vulneran atributos protegidos. Otra pregunta, trick question. Claro que es bastante problemático, ¿no? Que algunos discursos comentan estas vulneraciones, sin embargo, tenemos mecanismos de equidad y tenemos otros procesos. De cierta manera, no hay una razón específica que te diga, pues no puedes ganar el debate o eres un cuarto automático. Todo es bajo los mismos criterios. Sin embargo, claro que está inadmisible y no debería pasar nunca jamás de los jamases que nuestros discursos violen atributos protegidos. Entonces, esa también la damos como correcta. Muchísimas gracias. Este fue el final del Kahoot y de la actividad. La verdad es que, o quieren ver quién ganó. ¿Quieren ver quién ganó? Yo sí. ¿Queremos ver quién ganó? O no, aquí somos todos colectivos, ¿no? Esta competencia interna no es importante. Sí, a menos que alguien diga que quiera ver los resultados, creo que pues estamos cerrando la actividad. Muchísimas gracias. La verdad es que estuvo muy entretenido tener este pequeño espacio de Kahoot con ustedes y espero hayan aprendido mucho y pues nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, Dani. Tienes, claro que sí, un espacio para despedirte y decirnos algo bonito a todas y todos. Pues algo bonito, pues esta comunidad. ¿Verdad? No, sí, yo estoy muy feliz de estar acá. Ya es la segunda sesión que me toca dar clase y yo súper contentísimo de sumarme a los trabajos acá. Vamos a seguir hablando sobre cuestiones de adjudicación, porque son cuestiones que me apasionan, creo que son importantes, no solo dentro de las cuestiones de debate, sino que de nuevo aprendemos cosas que podemos aplicar en otro tipo de escenarios, más aún a aquellos políticos que van a ser como de suma importancia para los cuales muchas nos estamos preparando en estos momentos y pues espero que este tipo de lecciones y prácticas que estamos haciendo sirvan para todos y todos ustedes para estos próximos ejercicios. Entonces, estamos aquí en la siguiente sesión acompañándoles y les cedo la palabra a nuestro gran amigo Beto, si tiene algo que decir.
Muchas gracias, Dani. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio del día de hoy. Con eso vamos a cerrar la clase. Recuerden que ahorita ya lo que es la agenda del campus, únicamente tenemos estas clases el día de hoy. La pueden consultar en un rato en la biblioteca digital. Y el jueves tenemos el temario socialdemócrata abordando la agenda de la comunidad LGBT. Va a ser a las 3 de la tarde vía Zoom. Les vamos a estar mandando por ahí el link. Este es más temprano, igual por un tema de la ponente, pero ya saben que procuramos siempre hacer un poquito más tardecito. Igual pueden revisar la participación en la biblioteca digital despuesito de eso. Y por ahí, pues bueno, estaremos informándoles cualquier cosa, ¿va? Entonces, ya estamos por finalizar el ciclo. Les vamos a estar ahí mandando mensajitos con sus participaciones y avisándoles de la graduación y todo eso. Igual para las personas que se van integrando, vamos a estar ahí muy cerca de ustedes, a las personas del sur del país, a las personas de Quintana Roo, para que ustedes también puedan ir arrancando a la par que vamos a lanzar pues los nuevos programas y los nuevos esfuerzos del campus para cierre de año, ¿vale? Entonces, sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Vamos a terminar la clase. Nos vemos. Buenas noches. Buenas Adiós. noches. Que estén Hasta muy bien. luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.